Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde nos estén escuchando. Ay, momento que tengo que girar la cámara. Ahí está. Ahí está. Hola, buenas tardes, buenos Hola, días, buenas Pauli. noches. Hola, justo no tenía Hola, la cámara girada. ¿Cómo va? ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Bien, Gaby? Muy bien, Paulina. No, no te veo. No, yo tampoco te veo a vos. A ver. ah, Hola, mujeres, ahí se van sumando, Vicky, Adri, a ver si te puedo poner. Se ven bien. Yo no te estoy viendo. No, yo tampoco te veo. ¿Sí? Acá me Sí, dicen ahí dice que nos vemos las sí, dos, pero yo a vos no te veo. sí, yo tampoco, no te estoy viendo. Gracias. Se ven bien las dos, nos dicen. Bueno, bárbaro. Lástima que yo no te puedo ver. No, yo tampoco, no te puedo ver. Bueno, vamos a ver si. Bueno, vamos a arrancar. Ambas se ven Bueno, bien, dice Cristi. Hola, Cristi, buenas tardes o buenos días, no sé, depende desde el país donde nos vean. Bueno, vamos a dar la bienvenida a este espacio de mujeres con historias para contar, ¿sí? Para eso voy a explicar un poquitito para todas las mujeres que se sumen hoy o por primera vez, ¿qué es Mujeres con Historias para Contar? Bueno, Mujeres con Historias para Contar es una asociación civil sin fines de lucro que tiene como propósito, el principal propósito es promover y difundir el rol de la mujer empoderada a través de su propia historia, a través de su propia voz. Para esto nosotras creamos espacios de reflexión, de aprendizaje y de apoyo mutuo entre mujeres de distintas partes del mundo, porque estamos en Europa y América, para apoyarnos y, eh, y generar espacios de crecimiento como estos, ¿sí? Que es para que todas las mujeres que tengan su historia, su propia historia de vida y quieran compartirla con otras mujeres, puedan hacerlo y que puedan inspirar y empoderar a otras mujeres, ¿sí? Bueno, en el día de hoy tenemos le damos la bienvenida a Gaby Moyano, ¿sí? Que nos va a regalar su historia de vida, ¿sí? Bueno, bienvenida Gaby gracias. a este Saludos. espacio de mujeres y te agradezco muchísimo que hayas elegido este espacio para contar tu historia, ¿sí? Para inspirar a otras mujeres. Y bueno, voy a contar un poquitito, te voy a presentar antes que nada para que te conozcan. Gaby, Gabriela Moyano, Gaby, bueno, los que la conocemos, es mamá, es mujer de 40 años y tiene eh, una hija y se define como una mujer en constante construcción de su mejor versión. Así es. Es de la ciudad de Mendoza, ¿sí? Es de Mendoza capital, especialista en recursos humanos, coach, y bueno, a lo largo de estos años estudió otras herramientas eh, que ella ya nos va a contar. Es emprendedora y creo que, bueno, ya conté un poquito, después vos vas a contar un poquito más, pero me gustaría que vos te presentes ahora y digas
lo que quieras, cómo querés empezar tu historia. Te Y mi escuchamos. historia, sí, mi historia, bueno, el título de mi historia, La salida es hacia adentro, el título que compartí con Mujeres con Historia para Contar, porque es una frase de Jung que me impactó mucho hace muchos años, algunos años, y por eso la utilizo en mi Instagram y la tengo ahí como frase de cabecera, porque fue la manera que yo me reinventé y me reinvento todos los días. Por eso esto de la presentación en constante construcción de mi mejor versión, porque todo el tiempo nos estamos construyendo, ¿sí? Y bueno, no sé si Sí, querés que Gaby. comience con mi historia. Yo no te estoy viendo, Pauli, Sí, y por eso no me estás viendo, yo tampoco te veo a vos, no, pero te bueno, son cosas que escucho pasan bien, y pero no quiero empezar a tocar porque quizás hago lío y después no sale. bueno, Vos, eh, tu frase para comenzar, para darte pie a que arranques tu historia, ¿sí? sí. Que es tu espacio este. eh, la frase que pones en tu bio y que me contaste es: la salida es hacia adentro. Sí, Y me gustaría que sí. arranques, que empieces tu historia contándonos, bueno, un poquitito por qué esta frase. Por- Porque esta frase, bueno, es conocida y me sentí muy identificada hace algunos años cuando comencé con este camino de armar mi página. La encontré por ahí y dije, wow, es real, porque fue la manera en que yo me fui encontrando y que fui saliendo eh, y que me fui transformando. Y por eso te decía en un principio que la adopto todo el tiempo, porque todo el tiempo siento que me estoy construyendo y me estoy descubriendo como mujer, como mamá, como persona en la sociedad, ¿sí? Por eso la utilizo y la tengo ahí en mi bio y siempre la comparto. Sí, acá Pauli, ¿me escuchas? muchas mujeres, sí, Gaby, muchas mujeres dicen acá que la frase les encanta, que la conocen. Sí, Sí. yo quiero, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué es para vos? ¿De dónde cuál es, de qué saliste? Porque como dice la frase, la salida es hacia adentro. ¿De qué saliste? Y ahí ¿De te qué doy pie para salí? que... Dale. El gran quiebre de mi vida fue, bueno, cuando fui mamá hace casi 11 años. Ese fue el gran quiebre que yo tuve en mi vida. Después, obviamente que he tenido otros quiebres, pero el más importante hasta ahora fue cuando me quedé embarazada. Yo estaba de novia y me quedé embarazada. Y fue inesperado ese embarazo y implicó un montón de cambios en mi cabeza, en mi forma de pensar, en mis emociones, todo lo que iba transitando durante mi embarazo. Y a su vez también fue un quiebre de la relación de pareja. A los 3 meses de embarazo decido terminar con esa relación que ya no funcionaba. No funcionaba, no funcionábamos como pareja. Pero bueno, seguíamos siendo papás de ese bebé que venía en camino. Y, y ahí empezó otra historia, después de que me peleo con el papá de mi hija, ahí es donde comienza otra historia, porque bueno, él nunca entendió en ese momento que nuestra relación se había terminado y me tocó atravesar el momento más feliz de mi vida, mi embarazo, atravesarlo con un montón de situaciones de peleas, de encontronazos, de discusiones que opacaron un poco esa etapa y después luego los primeros meses de vida de mi bebé. Entonces, a raíz de eso tuve que empezar terapia, tuve que empezar el psicólogo, que nunca había ido, pero bueno, la situación que yo estaba atravesando en ese momento, después que había nacido mi bebé, eh, estaba en un pozo, siempre tengo como esa imagen, esa representación de estar hundida en un pozo, de no saber cómo resolver, porque más allá de que ya tenía mi bebé,
tenía que resolver los temas con el papá de mi hija, que no entendía que nuestro vínculo se había terminado, eh, el tema de volver a trabajar, ¿sí? Volver a retomar mis actividades, con toda la transformación en mis pensamientos, en mis sentimientos, de que ahora había una persona que dependía 100% de mí. Y eso para mí fue muy impactante, por eso digo que el gran quiebre fue cuando tuve a mi hija. Y a partir de ahí, bueno, tuve que arrancar terapia por situaciones que estaba viviendo, situaciones de violencia psicológica, no fue física, pero sí de violencia psicológica y económica. Ahí es donde yo comienzo con terapia, tuve que cambiar de abogados también y tomar decisiones que para mí no fueron fáciles. Entender de que habían situaciones que no eran normales. Y estas situaciones que no eran normales tenían que ver con esto de la violencia psicológica, de la violencia económica, eh, que yo la justificaba por ser el papá de, y, y las permitía porque, bueno, como era el papá de mi hija, cómo lo voy a denunciar? ¿Cómo voy a ir a un juzgado? ¿Qué va a decir mi hija el día de mañana? Y esto estuve pensando hoy, con respecto a la entrevista que teníamos y rememorando esos hechos, y digo, todos esos pensamientos que yo tenía en ese momento, que los hablaba con la psicóloga a la que iba, eh, tenían que ver con las creencias que yo traía con respecto a la familia, lo que era una familia, porque en mi casa nunca habíamos vivido una situación así, de ese tipo de violencia o de separaciones, porque mi mamá y mi papá siempre estuvieron juntos con sus diferencias, y seguramente que tienen que haber tenido como pareja, pero siempre estuvieron juntos. Con mis hermanos jamás vivimos situaciones, eh, de violencia, de nada. Entonces, yo crecí creyendo que así era la familia, y de repente me encontré con una historia que fue distinta a la que yo había visto siempre. Claro, como la Y familia ideal, ¿no? Entonces es como que claro, vos no entendías qué pasaba en todo esto. Mm. claro, entonces esos pensamientos que yo tenía en ese momento, de decir, ¿cómo voy a denunciar al papá de mi hija? ¿Cómo voy a tener que ir a un juzgado? ¿Cómo voy a tener que poner estos límites a este punto? Estaban sostenidos por esas creencias con las que yo crecí, que obviamente con el pasar del tiempo se fueron transformando, y hoy considero que el modelo de familia puede ser de distintas maneras. Hoy con mi hija, las dos somos una familia, y mi hija está creciendo entendiendo que hay distintos modelos de familia, pero a mí me costó un montón poder entender eso. Me costó mucho tiempo, como te digo, de la psicóloga, de las abogadas que tenía, que me mostraban que no era normal, que eso no era una familia. Y bueno, a raíz de ahí es lo que yo tomo la decisión de poner límites legales a la situación, porque no sabía si podía pasar a mayores. Entonces, aparte yo en ese tiempo estaba emocionalmente, con un desgaste, emocional, físico, mental, eh, y tenía que sostener un bebé, y tenía que seguir trabajando, y quería retomar mis estudios, y quería retomar mi vida, y no podía ni levantarme, no tenía ni fuerzas, y tuve que poner límites, los cuales fueron difíciles, porque eso me Aprender, poner, costó. claro, Sí, sí. tuve que poner límites, a nivel legal, ¿sí? A nivel legal, a tener que someterme a las pericias, psiquiátricas, psicológicas, no sé cómo se llaman, cómo se denominan en el juzgado, reclamar alimentos, bueno, todo eso que sinceramente fue un momento muy feo, tener que vivir, tener que estar exponiéndome a esa situación, contando detalles, eh, que me daban hasta vergüenza. O sea, a mí esta historia que estoy contando hoy, en su momento me daba hasta vergüenza.
sentía mucha vergüenza, sinceramente, de lo que estaba viviendo. Después, con el pasar de los años, entendí que había un montón de mujeres como yo, muchísimas, atravesando situaciones como la mía, o quizás peores que la mía, ¿sí? Y, y Esto luego te de hace, esa decisión que tomo, sí, perdón, esto te hizo sentir como que no estabas sola en toda esta historia, ¿no? sí, De ver que había otras mujeres. ¿Y cómo viviste todo esto? Eh, Esto de afrontar todo esto, ¿estuviste sola, tuviste compañía, apoyo de familia, eh, de gente, de amigos? ¿Cómo fue? sí, tenía mi familia que siempre estuvieron, que fueron los que siempre me acompañaron, y mi círculo más cercano. Y bueno, continué con la terapia un tiempo más, unos meses, no recuerdo cuánto tiempo más. Y después fue de a poquito, y yo me daba cuenta mientras iba pasando el tiempo, mi hija crecía, que tenía que reencontrarme, porque era como que estaba perdida. O sea, había puesto un límite a una situación, pero a partir de ese límite yo me tenía que reconstruir, porque ya no era la misma de antes de quedarme embarazada. O sea, mi historia había cambiado, mi vida había cambiado completamente para siempre. Mi cabeza había cambiado. Entonces era reencontrarme conmigo misma eh, en esta nueva versión, siendo mamá, siendo mamá, siendo trabajadora, siendo hija, siendo mujer. Y ahí es donde yo empiezo esta búsqueda de decir, bueno, me tengo que encontrar de alguna u otra manera. Y con el tiempo empiezo con una terapia de flores de Bach, con Reiki, y ahí empieza como un camino de transformación interno. Ahí es donde yo comienzo a ir hacia adentro, a poder mirar esas heridas que estaban ahí, a poder mirar esas creencias de las que te hablaba recién que sostenían mis pensamientos y la culpa que generaban esas creencias de la familia perfecta o de la familia de mamá, papá, hijos, eh, a descubrir de que, a cuestionarlas en realidad, a esas creencias, a descubrir esas heridas, a, a poder mirarlas, a poder mirarme sin culpa, porque sentía mucha culpa. Esto de la vergüenza y la culpa fueron dos emociones con las que cargué mucho tiempo. Y a raíz de, bueno, como te decía, de estas terapias empecé a verlas, empecé a observarlas, empecé a observarme desde otro lugar, a, a reconocerme en este nuevo rol que me tocaba atravesar. Y ahí empecé ese camino hacia adentro. Y ahí empecé a sentirme mejor, empecé a reencontrarme, empecé a retomar las cosas que a mí me gustaban, porque era como que yo también había perdido hasta qué era lo que a mí me gustaba, cuáles eran las cosas que a mí me hacían feliz. Y en el camino fui descubriendo que eso que me hacía feliz antes, tal vez se había transformado, porque ya no era la misma Gaby de un par de años atrás. Era otra versión, era otra Gaby que ya no estaba más sola. Y había una Claro, personita que me además, miraba. ¿Cómo? claro, eso que te iba a decir, que las prioridades cambiaron ahora y esas cosas quizás las que te gustaban antes ahora pasaron a otro plano, ¿no? Y eran Claro, otras. totalmente, totalmente. Y había Mm. una persona que me estaba mirando, observando todo el tiempo, y que yo era su ejemplo, como ella siempre me decía, mi superhéroe. Me decía así cuando era más chiquita. ¿Sabe? Empezar a crear mi vida en torno a todo eso. Y ahí fui encontrándome, terminé de estudiar, terminé mis estudios que los había dejado en pausa cuando me quedé embarazada. Y bueno, retomé mis estudios, empecé a encontrar ¿Qué estabas cosas estudiando, que me Gaby? empezaron a... Estaba estudiando recursos humanos. Yo cuando me quedé embarazada había terminado el cursado y me quedaban un par de materias para finalizar, y las dejé en pausa, no las rendí. Y Mm. cuando me fui encontrando
en esta nueva versión y me fui sanando. Bueno, retomé los estudios y ahí me empecé a encontrar con un mundo que era desconocido para mí. Empecé a escuchar hablar del coaching, empecé a escuchar hablar de la biodecodificación, de las constelaciones familiares, de la programación neurolingüística, y nunca las había escuchado o yo no tenía registro hasta ese momento de si alguna vez lo había escuchado de esos temas. Y ahí empecé a investigar, me empecé a interesar y me empecé a meter, me empecé a relacionar con gente que se dedicaba a esto. Y fue también un camino de sanación, comenzar con estas herramientas. Empecé estudiando programación neurolingüística, que fue algo que a mí me voló la cabeza y fue parte de mi transformación, viene de la mano de la PNL y de las profesoras que tuve, que, que fueron increíbles, personas que en mí generaron un cambio, y esa salida hacia adentro de la que yo hablo fue mucho de la mano de la PNL, de trabajar las creencias limitantes, de, de crear nuevas creencias, de esto de reprogramar la mente, reprogramar los pensamientos, cambiar la mirada de las cosas. Por eso en mi logo de mi Instagram tiene el cerebro y las mariposas, viene de todo esto, de este proceso de transformación y este poder de reprogramar las creencias, los pensamientos, que abran posibilidades. Y así me fui abriendo posibilidades, y así me fui encontrando a medida que pasaba el tiempo, que pasaba la vida, en esta nueva versión mía. Y después, bueno, vino el coaching, eh, estudié, bueno, el tema del coaching cuando fue la pandemia, también momento de quiebre, porque bueno, me encontró encerrada como a todos o a la mayoría, me encontró trabajando de maneras diferentes, y esta herramienta, bueno, también me permitió el encontrarme como mamá, porque mi hija iba creciendo y sus necesidades cambiaban, el encontrarme como mujer, de también permitirme dar otras oportunidades, porque yo, después de que me peleé con el papá de mi hija, era como que mi vida también quedó pausada ahí en respecto a las relaciones, y me costó mucho entender de que tenía el derecho a tener otras historias, de que una historia no significaba el fin de mi vida como mujer. Me llevó mucho tiempo entenderlo, y lo vine a entender hace muy poco tiempo. Que, Claro, que como digo, "Uy, ¿por qué?". permitirte, ¿no? Sí, Que tenías derecho a eso, ¿no? A rehacer tu vida de pareja, de mujer, más allá de que, porque muchas somos mamás y creemos que ya está, ¿no? Que eso es todo el rol. Venimos con esos condicionamientos que nos traen de la educación, la sociedad, de que, bueno, ahora ya sos mamá, entonces te tenés que ocupar de tu hija y nada más. Y no nos miramos como mujeres o con otros roles que tenemos en la sociedad. Qué importante es esto, ¿no? Como desmistificar totalmente. estos roles. Mm. Totalmente, y vuelvo ahí con lo de las creencias, con esas creencias que vienen por ahí en el ADN de nuestra historia, tanto de la familia, lo relacional o transgeneracional, como también de lo colectivo a nivel social, de que una mujer, bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado las historias de que una mamá sola estaba mal vista antes, una mamá soltera? O la mujer que se Sí, separaba. La mujer antes no se separaba, se aguantaba lo que tuviera que ser, pero siempre totalmente. mostrando eso de familia perfecta, A ¿sí? tolerar y aguantar lo que sea. Sí, Sí, totalmente. y eso Sí, lo traemos, el ADN de nuestros sistemas familiares, y a nivel colectivo también, o que una mujer a los 40 años sea soltera, no se haya casado nunca. Antes era muy mal visto eso. sí, Entonces, todo el tiempo, bueno, trabajando con esas creencias,
cuestionándolas, primero yo cuestionándomela de que no era así, de que con 35 o hoy con 40 años, tengo el derecho a vivir mi historia y puedo comenzar un montón de veces y que la edad no define absolutamente nada, que sea mamá soltera no define absolutamente nada como mujer, que trabaje, que estudie, no significa absolutamente nada, no me define en nada de decir, ay, está mal visto, como antes, o que por ejemplo, yo ahora hace un tiempo estoy estudiando tarot y, y antes era de brujas, eran cosas de brujas, las cartas y todo eso. Y hoy, Sí. ¿cuántas estamos con el tema del tarot? Nos encanta, a las mujeres nos encanta y hay un montón de mujeres que lo practican o lo trabajan o no, para nivel personal lo utilizan. Y está buenísimo y bueno, esto del tiempo, todo el tiempo es esto de ir hacia adentro y cuestionar creencias que van limitando y que se van transformando con el pasar del tiempo. Y bueno, después continuó mi camino, después de la pandemia, que bueno, me certifiqué como coach, ahí empecé a acompañar procesos, muy de a poquito, también llena de miedos, llena de inseguridades. Empecé ahí con el coaching, a acompañar algunos procesos, porque tenía otro trabajo, trabajaba en otro lugar en ese tiempo, y, y después llegó la biodecodificación a mi vida, algo que le tenía como mucho respeto, y también me voló la cabeza y fue también ir más hacia adentro, ir mucho más hacia adentro, ir a revolver heridas que yo pensé que estaban sanadas, superadas y me di cuenta con el pasar del tiempo de que no, y fue volver a mirarlas, volver a reconocerlas, volver a ver dónde dolían esas heridas. Y después llegaron las constelaciones familiares y también fue como eh, otra mirada hacia todo y poder mirar esto a nivel sistémico, a nivel familia y acompañar a otras mujeres, sobre todo, pero yo trabajo mucho con mujeres también, acompañar las historias que muchas veces resuenan con la mía y otras veces no, acompañarlas desde este lugar a ir hacia adentro, a mirarlas, a observarlas, a reconocerlas, porque a veces hay heridas que son tan profundas que no se sanan de un momento para el otro, pero sí se pueden observar, sí se pueden sacar de debajo de la alfombra, que a veces están escondidas y empiezan a generar síntomas, eh, poder sacarlas y mirarlas y decir, bueno, soy esto con esta herida, la puedo ver, la puedo observar, la reconozco. Ahora, bueno, hay que trabajar. Y todo el tiempo esta construcción y este sanar del que yo hablo en mi historia, en mi presentación que vos dijiste, es esto. Y acompaño a mujeres justamente a trabajar esas heridas y que es posible, así como yo pude con la mía, todas podemos empezar a ir hacia adentro, a observar y a perdonarnos y a sanarnos, a encontrarnos y buscar siempre nuestra mejor versión como mujer, como mamá, como parte de esta sociedad, como parte de un sistema familiar. Mm. Gaby, te hago una Sí, pregunta. En esto de mirar la herida y de que tanto lo mencionás, sí. ¿qué fue lo que empezaste a trabajar primero en esto? ¿Y, y qué recuerdos tenés de esa Gaby que eras antes con respecto a ahora, a la Gaby de ahora? ¿Qué cambió? Si tuvieras que decirlo, A mirar la eh, herida, voy por la primera pregunta que sí. me hiciste, que es con respecto a esto de mirar qué herida. Fue la Mm, herida que me generó el hecho de lo que pasó con el papá de mi hija. Fue esa herida.
Y no con respecto al tema del vínculo de pareja que ya estaba finalizado, no, no había más amor, no había más nada como pareja, pero sí a la actitud que tuvo él como papá, a entender de que él hizo lo que pudo, como le salió, bueno, malo, y es un juicio personal y el que escucha la historia, ¿no? Hizo lo que pudo, como pudo, con sus heridas también. En ese Claro, que momento, traía esa mochila de pasado también, como sí, nosotras, tiene sí, su carga, ¿no? sí, Y que sí, aceptar esa parte es la que más costó. esa fue mi gran herida, por eso es que yo cargaba con tanta culpa y tanto dolor por dentro, porque no podía entenderlo, no podía entenderlo, no entraba en mi cabeza porque yo no lo había vivido nunca. Claro, Entonces, pensaste que la relación era ideal, que el padre tiene que comportarse de una manera como tenemos en la mente, ¿no? A los hombres, la pareja tiene que ser así, tenemos el modelo de nuestro papá, quizá en nuestro modelo de papá o de abuelo, de hombre, es de esta manera, y eso es lo que nos limitaba, o sea, lo que te limitaba en tu caso y a muchas mujeres que tenemos ese ideal y tenemos esas expectativas cuando estamos con alguien. Digo exacto, porque a muchas mujeres nos pasa y conozco muchísimas, ese dolores, ¿no? El tener la expectativa puesta en el otro de que cómo se debe comportar una pareja, un hombre, un marido, lo que sea. Al enfrentarnos con esa realidad, que no es así como la pensamos, ahí ocurre el sufrimiento, el dolor, claro, porque no aceptamos que el otro tiene sus cargas, su mochila, sus heridas también, y ahí es cuando chocamos, ¿no? Y, y bueno, y lograste, me viene esta pregunta ahora, como mencionaste eso, ¿lograste perdonarlo o no sé si perdonar, pero aceptarlo por lo menos, sí, esto? no sé si perdonar. La otra vez, hace unos días atrás, alguien me hizo esa pregunta. Alguien me hizo esa pregunta de si lo había perdonado y yo creía hasta ahí que sí. Y cuando me hicieron la pregunta, me quedé como ahí pensando, realmente en lo profundo, ¿lo perdoné? Ahí que me quedó dando vuelta. Ahora sí acepté esto que decían recién de que él hizo lo que pudo, como le salió, que es lo que yo le transmito a mi hija. Que hizo lo que pudo con las herramientas que tenía, con los consejos que por ahí tenía, no sé. Eh, y él tomó una decisión y él es el único que sabrá cómo lleva esa decisión que tomó. Porque bueno, a partir de ahí él desapareció de la vida de mi hija. A partir del límite que tuve que poner a nivel legal, desapareció. Entonces no hay vínculo. Y también fue una gran herida. Ese abandono de él para con mi hija, una herida que la sigo trabajando al día de hoy, porque obviamente mi hija fue creciendo y fue teniendo preguntas que me hace a mí, quiere explicaciones para entender por qué su papá no se hace cargo, por qué su papá no la busca, por qué su papá la dejó. Entonces es una herida que está ahí, porque soy yo la que tiene que responder esas preguntas Claro, y acompañar ese proceso de ella en eso que va sintiendo. Entonces esas fueron mis heridas a observarlas, a entenderlas, a dejar de idealizar como puso alguien por ahí. sí, acá Eh, muchas mujeres comparten y preguntan y te mandan mensajes de cómo cambió tu mirada hacia tu ex. Una de los mensajes que mandaron recién, ¿de qué forma lo ves ahora? Bueno, ya un poco lo contestaste, de sí, que él hizo lo que pudo de y que hizo lo que que vos pudo. en el eh, sentís como culpa todavía, algo de culpa que estás trabajando, ¿no? Sobre esto del papá, de que no se hizo cargo y que vos tenés que responder ahora estas preguntas con tu hija. Sí, sí, totalmente. Hoy la respondo y
Y ella sabe de que voy a estar en la decisión que ella decida tomar más adelante con respecto a si quiere vincularse con él o no. Y también si en algún momento esta persona se quiere vincular con mi hija, y bueno, ahí estaré yo para acompañar a mi hija en sus decisiones. Hoy tengo la fortaleza para enfrentar esta situación, que hace 10 años atrás no la tenía. Yo no tenía la fuerza, no tenía fuerza para, para seguir peleando por cuota alimentaria, para seguir peleando por visitas, me desgastó mucho y todos estos años que yo vengo trabajando en mí y continúo trabajando en mí en relación a este tema, me han ayudado a estar más fuerte para lo que pueda suceder y para también contener a mi hija en esto de sus preguntas, de su planteo, de su herida, de, de su herida sobre todo, porque ella, bueno, tiene una carencia, tiene una herida que está ahí, y que por más de que yo sea la mamá súper presente y que esté con todo lo relacionado a ella, sea yo, no es lo mismo, no es lo mismo, no se reemplaza, no se reemplaza ni solamente ni con mi presencia, ni por más de que yo estuviera en pareja con otro hombre, que ella tuviera ese vínculo de padre e hija, o mi papá, que es su figura paterna, tampoco. O sea, la carencia de, ahí me preguntan si tiene relación con los abuelos de su papá, no, porque su familia tomó la misma decisión que él. Se No tiene alejó. relación con nadie. Ajá, sí. Sí, porque era una familia que pensaban de que nosotros teníamos que estar juntos, más allá de las situaciones, porque había un hijo de por medio. Bueno, y lo de las creencias, vuelvo a lo mismo. También, sí, tu familia política también pensaba lo mismo, que la familia había que tolerarse a pesar de todo, Claro, y aguantar. algo así. Así fue, Todo, así fueron las que palabras, de era que la tenés que aguantar. violento. Ujú. Qué importante es esto de, hay que visibilizar mucho esto de la violencia, eh, la violencia familiar, la violencia doméstica. Casualmente, bueno, esta semana fue la semana de la ESI, que tengo que comentarlo porque justo lo trajiste, que es Sí, en las escuelas se da desde muy chiquititos, desde primaria, la educación sexual integral y en esta ocasión estuvimos viendo y visibilizando esto de la violencia doméstica, que hay muchísimos tipos, modalidades de violencia, que muchos creen que la violencia es una o dos. Bueno, las ujú. más visibles, las físicas, las verbales, pero hay muchas otras que son las psicológicas, que vos las mencionaste recién, y que son muy, muy difíciles a veces de percibir porque llegamos a un punto, como vos decías recién, que las naturalizamos, ¿no? Y no las pasan desapercibidas en el día a día o por estas creencias que vos decías de, de que, bueno, hay que aguantarse todo porque tengo una hija o tengo mi familia junta, ¿no? Está mi marido, tengo que estar con mi marido, pase lo que pase. Así Eh, que esto es muy importante para todas las mujeres y vos trajiste un mensaje muy importante para todas esas mujeres que están viviendo quizás una situación similar, que sí se puede y que las podemos ayudar, acompañar desde algún lugar. Por supuesto, pedir ayuda siempre es bueno, psicológica, de leyes también, eh, de cómo procedimientos, cómo proceder, porque vos, en tu caso, Gaby, tuviste asesoramiento de cómo proceder con todo esto que tuviste que hacer a nivel legal y de varias cuestiones, me imagino. y sí, cuando, bueno, encontré unas abogadas familiares, justo mujeres también, eran dos mujeres, que fueron las que me fueron mostrando de que lo que yo estaba viviendo no era normal, de que era una violencia, esto que vos atraes justamente. Yo no sabía lo que era. Para mí la violencia eran los golpes. Esa era la violencia para mí. O sea, yo hasta ese momento no entendía que había otro tipo de violencia. No lo entendía y quizás porque no lo vi, no lo vivía. O sea, no me había tocado verlo de cerca. Eh, y ahí entendí
que esto que él hacía, esa manipulación, esas amenazas, era violencia. Y salió demostrado cuando me hacen hacer las pericias psicológicas, cuando yo tuve que denunciar, que ahí fue el acompañamiento esto de la psicóloga que yo tenía en ese tiempo y las abogadas que me asesoraban con el tema legal, eh, y fui al juzgado y me hicieron pericia psicológica, y ahí salió demostrado que yo pensaba, es más, yo pensaba que esas pericias se podían manipular. Yo dije, no, va a venir este tipo, con lo manipulador que es, les va a mentir y voy a perder. Dice, ¿para qué voy a ir a denunciar si él siempre sale ganando? Ese era mi pensamiento, ¿eh? Claro, ¿Para qué lo voy a denunciar si siempre sale ganando? Y bueno, cuando me claro, hicieron hicieron las pericias y la abogada me decía que no, que no era así, que no era así. Bueno, cuando sucede un hecho donde fue como el límite, hacemos la denuncia, me hacen todas esas pericias a mí, donde salió demostrado todo lo que yo estaba viviendo, que yo me quedé como, wow, todo eso está generando en mi psiqui este tipo. Y, y bueno, hicieron las pericias a él y salió también todo el rasgo de violencia que ejercía sobre mí, que no era físico, vuelvo a repetir, nunca me golpeó hasta ese momento. Y yo creo que, bueno, no me debo a golpear porque puse límites, porque no sé a dónde podría haber terminado, sinceramente, en un ataque de locura. Y bueno, y ahí salió demostrado en las pericias que le hicieron a él, también de cómo era la historia. Y ahí quedó demostrado que yo no estaba inventando nada, porque todo el mundo me decía, no, pero está inventando, capaz que no es para tanto, bueno, pero si te amenaza no es para tanto, es lo que dice, es claro, lo que dice, bueno. típico de la sociedad patriarcal, exacto, sí, No, 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 la era sociedad eso. que tenemos machista, que todavía tenemos, como está cambiando por suerte, pero justamente hay muchas cosas que todavía falta por cambiar y por suerte estamos con estos espacios, queremos generar esto, ¿no? Esto de la reflexión. Así que bueno, es muy importante lo que traes, acá tenés muchísimos No alcanzo a muchísimas leer todos los mensajes. sí, hay muchísimos de personas que han vivido lo mismo, parecido, situaciones. No alcanzo a leer todos porque van muy rápido. Sí, sí, Sí. esto de que normalizamos, tal cual, normalizamos muchas conductas porque venimos de una sociedad que es así, patriarcal y machista y que en algún momento, y que hay cosas que pasan desapercibidas y como que pasan, son invisibles, ¿no? Como que no las llegamos a detectar como violencia o como maltrato psicológico y todas estas cuestiones. A ver, dice, por eso ese tipo de cosas las mujeres se quedan calladas, tal cual. Dice acá una Sí, persona, sí, porque esto de que nos generan justamente vergüenza, culpa, lo que decías vos, Gaby. sí, a mí me generaba Eh, mucha vergüenza y mucha culpa, porque yo decía, ¿cómo voy a ir a denunciar al padre de mi hija? ¿A dónde se ha visto? Así pensaba yo en ese momento. ¿Cómo mi hija, la madre le va a denunciar al padre? ¿Qué va a decir mi hija de mí? Ese era el pensamiento que yo tenía. Mi hija bebé, mm, me acuerdo que tenía, no sé, en ese tiempo, 6 meses, 7 meses, por ahí. Eh, y la vergüenza con sí, la que yo fui al juzgado, tener que contar detalles de situaciones, tener que contar los detalles, no, una vergüenza, me da, y una culpa que fue mucho trabajo, fue muy mucho trabajo realmente, de mucho tiempo. Y bueno, y al día de hoy, el tema de lo económico, él nunca se hizo cargo tampoco económicamente, al día de hoy está ahí frenado ese tema. Y es una violencia también que sigue ejerciendo, de cierta sí, manera, porque, porque, porque la que tiene porque sí, claro, porque vos ahora estás con ese tema, vos mantenés sola a tu hija, como muchas madres que mantenemos solas a nuestros hijos, y esto es una violencia, es violentarte, porque él no se hace cargo de la manutención. Y
bueno, ¿querés contar un poquito esto de qué estás trabajando? Porque vos empezaste todo este camino de sanación, aprendiste herramientas de coaching y ahora estás trabajando ¿en dónde? Y ahora, bueno, y estas herramientas que fui tomando por curiosidad, por interés, por autoconocimiento, en el camino me di cuenta que todas esas herramientas servían para mi autoconocimiento, para Mm. seguir yendo hacia adentro. Bueno, decidí, elegí el camino de trabajar con estas herramientas como el coaching, la bio, las constelaciones familiares, bueno, acompañado también de la PNL también. Y empecé hace ya un par de años a acompañar a personas con estas herramientas en sus procesos y aparte de eso, como decíamos recién, el tema de esto de sostener la familia, bueno, trabajo en otro lugar en relación de dependencia, que también ahí me interpelo un poco porque es todo lo contrario a lo que yo promulgo con respecto al tema laboral, ¿no? Desde la mirada de los recursos humanos, ¿sí? A esto de trabajo en blanco, trabajo bien pago, bueno, no sería como el mejor lugar en el que estoy, pero bueno, tengo que estar sosteniendo a Mantener mi a tu hija. familia, Exacto. mantener a mi familia, mantener a mi hija, entonces bueno, hoy estoy Sí, ahí mantener. y tengo este equilibrio con el poder acompañar desde mis terapias a otras personas, con mis herramientas, y es como que le da el equilibrio a mi vida, porque yo siento mucha satisfacción, mucha felicidad cuando tengo clienta con las constelaciones o con la bio. Bueno, de hecho ahora cuando finalice tengo una clienta que me espera y me llena de satisfacción ver la transformación, ver Qué lindo. cómo se van transformando, cómo van creciendo y cómo van saliendo sobre todo mujeres, como dije recién, atiendo generalmente, la mayoría son mujeres, cómo van transformándose en el camino después de que van trabajando conmigo y ver eso me llena el alma, me llena el alma y es como que le da el sentido de decir, bueno, no me equivoqué en lo que estoy eligiendo y todo lo sucedido fue Mm, correcto y perfecto para llegar donde estoy hoy, para estar tal haciendo lo que cual. estoy haciendo hoy. O sea, yo Sí, hoy puedo mirar para atrás y decir, bueno, gracias por esa Gaby que atravesó todo ese camino, ese dolor, para ser hoy quien soy y quién quiero seguir siendo. Capaz que, no sé, dentro de 5 o 10 años mire para atrás y diga, wow, todo lo que construiste. Eh, qué bueno. Porque yo gracias a todo eso que viví, que empecé a buscarme, a buscarme, es donde yo llego acá a hoy, estar dando estas herramientas y a proyectar para más, no sé, estoy viendo la posibilidad de crear algún tipo de taller o algún curso para dar herramientas también que otras mujeres tengan a su alcance. Claro. Entonces, yo Y miro para atrás y no digo, hay wow, nada, gracias. Así. claro, acá dice excelente profesional. Sí, por supuesto, Gracias. yo también la conozco y es excelente profesional. Y un poquito para ir terminando, porque ya va a ser Sí. la hora de cerrar, Bien. ¿qué aprendizaje, cuál fue el mayor aprendizaje que tuviste? Porque si bien, como comentabas recién, vos pasaste por todo ese proceso de sanación que todavía lo estás haciendo, lo estás, Sí, y seguís en este camino porque no se termina nunca, sí, eh, de sanación, de ir cada vez más hacia adentro porque sabías que había más heridas para que ese es un camino de valientes, como decimos siempre, porque hay que pasar eso de observar la herida, sí, reconocerla, ver qué sentimos y poder transformarla, ¿no? Eh, y entonces, en todo este camino, si nosotras la pasamos, podemos recién ahí acompañar a otras personas, como lo hacés también vos, eso hay que recalcarlo, porque vos sabés en cada momento del proceso cómo sostener a esa persona que está herida, que muchas veces sí. es difícil y vos lo pasaste. Entonces, bueno, me gustaría saber cuál fue el mayor aprendizaje
que tuviste o si bien si hubo alguna herramienta más poderosa que otra de todas las que aprendiste, que dijiste, wow, esta es lo que, la mejor, o por ahí fueron un conjunto de herramientas y dijiste, esto es lo que me enseñó a salir realmente de este pozo donde estaba, ¿no? Y yo creo que en realidad no podría elegirte una porque todas tienen tuvieron su poder de transformación en mí. Cada vez que voy aprendiendo algo nuevo dije, wow, siempre me sorprendo. Y también me permito esto de sorprenderme, de dejarme sorprender por las herramientas que voy eligiendo. Sí, quizás algunas las elijo más que otras, eh, pero todas en realidad han sido muy importantes para mí y por eso las menciono. Y con respecto a, ¿cuál fue la primera pregunta que me dijiste? ¿Qué había sido lo El mayor transformador o el mensaje? aprendizaje, sí, ¿Cómo? Perdón. el mayor aprendizaje que tuviste en todo El este mayor, camino, si tuviste el que mayor, quedarte con uno. el mayor aprendizaje para mí fue esto de encontrar mi mejor versión todo el tiempo, del poder, del poder interno que tengo yo, como vos, como cualquier otra mujer, el poder interno que Mm, tenemos para, para qué bueno. poder salir adelante, para poder empoderarnos en las decisiones que deseamos tomar. Porque a mí esta historia me tocó como mamá, pero hay mujeres también que eligen no ser mamás. Por ejemplo, eso me parece una decisión muy de valiente y de un poder. Hay que tener poder para decir, bueno, elijo no tener hijos. Mm, ¿Sí? Elijo ponerle un límite a la persona que me está violentando. Elijo irme a este trabajo que me hace mal. Elijo, no sé, dejar mi carrera a la mitad y dedicarme a otra, porque me di cuenta en el camino que me gustaba otra cosa. mm. A ese poder de transformación, yo creo que fue lo que Todas, encontré en mí. sí, y que todas las mujeres lo tenemos, lo que pasa es que a veces lo tenemos dormido, ¿no? O lo tenemos, o las creencias limitantes nos tapan ese poder. Cuando lo Pero por suerte hay dejan una ver. red cada vez más grande, como esta, por ejemplo, como este espacio que ustedes tienen, que permiten acompañar. Y así como todas las que estamos aquí, hay un montón seguramente de otras mujeres que no necesariamente tienen que ser coach o algún tipo de terapia. No sé, quizás es una amiga, una vecina, una Tal mamá, una cual. abuela, para ayudarnos y acompañarnos y saber que nunca estamos solas, que siempre va a haber alguna otra que va a estar ahí para agarrarnos de la mano y acompañarnos en ese camino. Como Y apoyo, mostrar. sostén, para intercambiar, sí. Por eso la comunidad de mujeres es muy importante y en esta asociación queremos eso. Sí, sí. Gaby, ya porque ya es la hora, Bien. tenemos que ir cerrando. Las personas que quieren contactarte, ¿querés contar tus redes? ¿Qué estás haciendo? Un poquito brevemente. ¿Dónde Sí, te bueno, puedes? en mi Instagram, gabimoyano.pnl, ahí está medio abandonado, ya lo tengo que transformar. Me pueden escribir ahí está el link que los lleva a mi WhatsApp, también. Me contactan por ahí, me escriben y yo respondo rápido generalmente. Y atiendo, bueno, presencial acá en Mendoza y si no, virtual también, Bueno, con la fisioterapia. ya, ya acá las mujeres que están acá ya te van a Que me ubicar y sigan. si no, van a ver, te escriben y si no, si ven la historia en YouTube, porque tenemos muchísimas historias y esta historia también se va a subir al canal de YouTube de Mujeres con Historias para Contar, donde tenemos muchísimas, más de 100 historias de mujeres Wow. de Europa y de América. También tenemos los jueves de mujeres de la adolescencia, donde aportan conocimientos expertos de distintas áreas para acompañar a nuestros adolescentes, ¿no? En su camino. Así que, bueno, Gaby, te agradezco muchísimo, muchísimo que nos hayas regalado tu historia. Es una historia realmente de fortaleza, de valentía, de resiliencia. Eh, Así que muchísimas, muchísimas gracias por haber compartido tu historia. No, gracias Eh, a vos.
Gracias a vos por el Y espacio, por el respeto de todas las personas que estuvieron ahí acompañándonos, por sí, estar. tuvieron muchísimos mensajes hermosos, no sabes, algunos los fui leyendo, muchísimos. Ah, Muchas gracias, dicen todas, gracias, muchas gracias por la historia, Gaby. Así que bueno, seguramente te van a contactar. Y yo para despedirme de este espacio, eh, quiero invitar a todas las mujeres que quieran contar su historia, así como lo hizo Gaby. Acá tenemos un espacio de escucha empática, de escucha afectiva, amorosa. Las invito para que cuenten su historia y se sientan que no están solas en este camino, que todas atravesamos una historia y que es única. Y acá tenés un lugar en este espacio para contarla. Y también si querés ser voluntaria o también socia, podés hacerlo. Nos podés seguir en las redes sociales que son Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn y TikTok. Así que, bueno, las espero para que bueno, se suscriban al canal y a todas las redes y ya nos veremos en la próxima historia de así mujeres que, con historias para contar. Un placer. gracias, un placer, Gracias por gracias. acompañarnos. Chau, chau, gracias. Gaby, un abrazo Gracias, grande. Muchas gracias, gracias. mujeres, por acompañarnos. Gracias.